días. ¿Cómo amaneció? Le damos la bienvenida a Vida en Equilibrio a través del 17.1 Jalisco TV. Gracias por decidir comenzar el día de manera diferente. Aquí usted va a encontrar hábitos saludables para transformar nuestra vida y es cuestión de decidirlo. Mi nombre es Lorena Saavedra. Le recuerdo que tenemos una línea de WhatsApp para que entre en contacto con nosotros. Y mire, vamos a comenzar con uno de los temas del día de hoy. Hablamos de la apendicitis aguda, cuando el dolor no puede esperar. Y volteo hacia acá porque ya está el doctor Alejandro Altamirano, cirujano gástrico. Doctor, buenos días, bienvenido a Vida en Equilibrio. ¿Cómo estás? Buen día, Lore. Muy bien. ¿Y tú? Bien. Aquí un placer estar siempre visitándolos. Gracias. Y con todos los temas que hay que aprender, conocer, qué importante es conocer acerca de las diferentes condiciones de salud para de verdad uno pues mantener la calma, doctor. Aunque en el caso del apéndice no es así. Claro, es muy importante conocer, es muy importante informarnos sobre cualquier enfermedad, porque al final nadie estamos exentos de poderla padecer. Y cuando no estamos informados o viceversa, estamos sobreinformados, también empieza ese pánico, ¿no? De que yo puedo traer o al final, porque el dolor abdominal en general todo lo padecemos. A ver, y en este caso hablamos del apéndice, iba yo a decir apendicitis también, ¿no? Que es lo que conocemos. Es súbito, o sea, ¿no avisa? No avisa hasta cierto punto. Apendicitis, bueno, todo lo que termine en itis, como lo estábamos platicando hace ratito, nos habla de inflamación aguda, pues que se presenta en ese momento, ¿no? El apéndice es un órgano que durante el proceso de nacimiento y de evolución del bebé hacia la edad adulta, es un órgano que forma parte como tejido de protección, como un tejido para formar defensas. Llega un momento en donde ese órgano deja de funcionar, es como una tripita y nada más sirve para dar lata. Yo alguna vez escuché decir eso y justamente la otra vez hablábamos porque estamos aprendiendo muchísimo, ¿no? Claro, del itis, ¿no? Escuchamos itis, es inflamación. Pero en este caso, bueno, de verdad es que dicen, es que no sirve para nada. Así le quitaron el apéndice. Seguramente lo ha escuchado usted también hablar. Ay, qué bueno, porque no servía para nada. Sí, exactamente. De hecho, yo creo que todos tenemos algún familiar que ha sido operado del apéndice, pero la gran diferencia la hace en qué momento el paciente fue operado del apéndice, porque podemos tomar o hacer ese diagnóstico de manera temprana y oportuna o al revés, ¿verdad? Podemos caer en el lugar menos indicado, con la gente menos indicada y poder enmascarar un cuadro que posteriormente se va a complicar y ahora sí se vuelve una problemática muy importante y el paciente la pasa muy mal y es muy frecuente. Factor de riesgo, sí. A ver, doctor, yo le preguntaba hace unos minutos antes de comenzar el programa y el doctor Alejandro me decía que es una de las visitas más frecuentes. De hecho, es la urgencia quirúrgica más frecuente que se opera en cualquier ámbito hospitalario, privado, público, en donde sea, es de urgencia número 1 en pacientes pediátricos y también en pacientes de adulto. Normalmente tiene un grupo etario entre los 7 y los 9 años, posteriormente aproximadamente los 30 años, y hay un tema que pudiera ser como muy exclusivo, la apendicitis del anciano, que la apendicitis del anciano no es tan frecuente, pero la problemática es que es más difícil diagnosticarla aún. ¿Rango de edad? De apendicitis del anciano, aproximadamente estamos hablando entre los 70 hasta adelante. Pero la diferencia es que como el paciente de la tercera, cuarta edad tiene menos respuesta hacia cualquier proceso infeccioso, el cuadro se enmascara y nos puede llevar a que el paciente se complique. Y obviamente ellos tienen más riesgo inclusive de poder perder la vida. Claro. A ver, doctor, de repente hablamos también del umbral del dolor, ¿no? Híjole, o sea, comienza con un dolor, pero un dolor que para quién sí, para quién no. Y sobre todo que aquí las horas son vitales. Exactamente. Una gran parte o algo bien importante más que el umbral del dolor es el temor a. El temor a traigo dolor abdominal, pueden meterme a quirófano, me da miedo. Entonces empiezan a automedicarse. Tache. Lo primero es no automedicarnos. ¿Cómo empieza el cuadro? El cuadro normalmente empieza, característico, empieza un dolor alrededor del ombligo. Aunque el apéndice esté del lado derecho, se llama fosa ilíaca derecha, el dolor del apéndice empieza a nivel del ombligo. ¿Por qué? Porque la inervación del apéndice se encuentra a ese nivel. La
T10, así se llama, en el nervio T10. No, pero estamos aprendiendo. Posteriormente, cuando el apéndice ya se inflama y empieza a generar pus, ya empieza a generar suciedad, infección, bacterias, el dolor se va a recorrer hacia la fosa ilíaca derecha y nos va a generar un dolor agudo, exquisito, sabroso, que el paciente va a llegar en posición de gatillo. Ajá, el paciente llega así, con mucho dolor, dolor. Y un punto clave característico es que el paciente presenta anorexia, se les quita el hambre. El paciente normalmente es como un punto clave que se les quita el hambre. Pero ahora estamos hablando de una situación que tú comentas, el umbral del dolor. Hay pacientes que aguantan. Sí, o sea, que no. Un dolorcito. Sí, no claro. O sea, a mí me ha tocado operar pacientes que llegan con apéndices perforadas de 2-3 días de evolución y el paciente tú lo ves tranquilo. O sea, no así. No lo ves engatillado. Esa es la habilidad del cirujano, la experiencia del cirujano para realizar el diagnóstico. Y esta otra parte donde el paciente, que es la parte más compleja que nosotros le llamamos enmascarar el cuadro, que el paciente ya pasó con uno, otro médico y uno ya le dejó analgésico, otro ya le dejó antibiótico y el paciente ya viene trabajado. Entonces, el diagnóstico se convierte en un reto porque no sabemos si realmente el paciente dice, chin, ya le dieron antibiótico, ya le dieron esto. Entonces, el padecimiento se va retrasando su atención. A ver, doctor, para poder, si realmente concluir con esta charla, ¿qué sugieres tú? Atención médica oportuna ante cualquier dolor abdominal, de inicio a nivel periumbilical, que dure más de 12 horas, debe de ser un foco rojo, una red flag y sobre todo no automedicarse, mejor acudir con un médico. Si ven que no hay mejoría, de preferencia acudir con el especialista. Los expertos en este tipo de patologías somos los cirujanos. Hay muchísimos. Claro, pero tú decías que el llegar con el médico adecuado y sobre todo las horas son importantísimas para evitar el riesgo o que haya complicaciones, doctor. Exactamente. La literatura lo dice así textualmente, que la principal causa de complicaciones en una apendicitis aguda es el retraso en el tratamiento por parte del mismo paciente, no tanto por el médico. Y no sé si usted se identifica ya en casa, pero somos muy dados a es que tengo tantas cosas que hacer que este dolorcito ahorita se va a pasar. Sí, hay quien llega con apendicitis aguda. Hace poco operó una paciente que precisamente era una apendicitis de 7 días de evolución y la paciente ya estaba pensando que era el Buen Fin y que tenía que vender su mercancía, o sea, y realmente la paciente estaba ya complicada. Claro. Entonces sí puede generar puede oírle muy bien al paciente o puede irle muy mal. O sea, pacientes que inclusive acaban en terapia intensiva, pacientes que acaban muy, muy graves en algo que le llamamos choque séptico. Entonces, es sumamente importante de hacer conciencia y no quitarle importancia a un dolor abdominal. O sea, un dolor alrededor del ombligo, decías tú, y que después... Y luego se va hacia la fosa ilíaca derecha. Y que después obliga... En gatillo. Y posteriormente, pues ya empezamos con respuesta inflamatoria, ¿no? Empezamos con fiebre, el corazón empieza a latir de manera rápida, que le llamamos taquicardia, y ya después empezamos con respiraciones rápido y esto ya se empieza a poner más sabroso. Y acompañado de falta de apetito, ¿no? Ya sería así como para poder identificar. Para poder identificar, serán como los puntos claves para poder identificar que estemos en una situación de riesgo para padecer un cuadro de apendicitis aguda. Doctor Alejandro Altamirano, muchas gracias. Cirujano gastro, esta mañana con nosotros en Vida en Equilibrio. Nos vemos pronto, doctor. Claro que sí, Lore. Ya sabes que es un gusto y un placer. Muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos a Vida en Equilibrio a través del 17.1. Quédese con nosotros. Ahí lo tiene. Hábitos para una vida saludable, claro, en Vida en Equilibrio. Qué bueno que continúa con nosotros porque llegó el momento de hacer ejercicio con Emi Aguayo. Adelante. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Mi nombre es Emi Aguayo y estamos aquí desde este programa Vida en Equilibrio, pues ya saben, tratando de darles opciones para que se sientan mucho más saludables físicamente cada día. Y bueno, estamos trabajando este fortalecimiento de la espalda baja.
me gustaría que comencemos como por un breve calentamiento y poder avanzar con movimientos que puedes hacer antes de comenzar tu trabajo. 5 minutos es más que suficiente, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a pasar directamente a 4 puntos, ¿sí? Si todo marcha bien aquí y te sientes cómodo, vamos a doblar deditos de los pies y vamos a inhalar, como ya sabemos, vaca, mirada arriba. Y vamos a exhalar gato, ya sabes, barbilla al pecho. Vamos nuevamente, vaca, vaca, mirada arriba, eso es, y regresamos gato, barbilla al pecho. Bien, vamos por esta última vez, inhalación arriba, eso es, e inhalación, exhalación al pecho. Perfecto, si llegaste hasta ahí, muy despacito, vamos a dejar los deditos de los pies doblados y vamos a empujar la cadera hacia atrás. Si te sientes cómodo, allí donde llegamos, camina tus manos un pasito chiquito adelante y ahora sobre tus dedos de los pies, presionando un poquito los glúteos, lleva la pelvis hacia el frente. Bien, vamos a regresar hacia atrás, fuerza en las manos y vamos a volver nuevamente hasta adelante. Vamos a contar 3 veces más. Cuando llegues arriba, por favor, estírate muchísimo y vuelve atrás. Muy bien, regresamos nuevamente al frente, presiona dedos de las manos, muy bien, y vamos atrás. Eso es, regresa una vez más, empújate. Y vamos por esta última vez. Perfecto, si llegaste hasta ahí, quédate 3 segundos abriendo muchísimo la garganta, muy bien, 2, eso es, y 1. Ahora baja despacio las dos rodillas, vamos a cambiar a los 2 empeines y vamos a ir hacia atrás relajando la espalda en bebé. Si llegaste hasta ahí, fortaleciendo tu espalda, vuelve y vamos hacia adelante. Muy bien, regresamos atrás. Igualito, vamos a contar 3 veces. Eso es, y vuelvo hacia adelante. Inhalo, vuelvo atrás. Y nos vamos a quedar al frente sobre las rodillas. 3 segundos, junta los dedos y abre tu pecho. Muy bien, 2. Perfecto, si llegaste hasta ahí, vuelve despacio. Coloca los dedos de los pies y vuelve a relajarte yendo atrás. 3 segundos. 2. Perfecto, ahora regresa despacito la mirada hacia el frente. Vamos a volver a cerrar las 2 rodillas, ¿ok? Vamos a dejar despacio nuestra palma de la mano izquierda y vamos a poner la mano derecha en la nuca. Vamos a tratar de abrir el codo, perfecto, y vamos a tocar el codo derecho al piso. Vamos a contar 4 más. Si quieres estirar tu brazo, hazlo. Muy bien, y toca. Vamos a ir arriba y atrás. Si quieres estirar tu brazo, hazlo. Y regresa y vamos por 1 más. Perfecto. Toco. Vamos a abrir un poco y volvemos despacio, mano derecha. Ahora, ¿y en dónde te encuentras? Cambia. Brazo izquierdo, si quieres, sube. Vamos a dejar la mano en la nuca y vamos a dejar despacio codo al tapete. Inhalamos, abrimos. Exhalamos despacio, codo. Inhalamos, abrimos 3. Y regresamos, codo. Inhalamos, abrimos 1 más. Y codo. Vamos por este último, abre. Y si todo marcha bien, despacio, vamos a tocar el codo. Muy bien. Y regresamos nuevamente. Ahora, camina tus 2 manitas un pasito chiquitito hacia adelante. Fíjate bien, vas a empujar la pelvis y vas a volverla hacia atrás.
Ya estamos de regreso con este tema. Gracias por todos esos comentarios, dudas, inquietudes. Un súper tema. Madres que no supieron amar. Lisbeth Zazueta con nosotros, psicóloga. Y bueno, Lisbeth, nos quedábamos justamente en las secuelas. Decíamos, las mamás trabajadoras o quizá, vaya, por alguna razón, tú lo decías, vieron absolutamente de todo material, vieron por el bienestar de los hijos, pero faltó esa parte emocional. ¿Qué sucede en los hijos? Bueno, algo que se ha estudiado mucho, Lore, es que podemos tomar dos caminos distintos. Por un lado, podemos ser ese tipo de hijos que buscan el éxito constantemente, dado a esa exigencia que se vivió en casa, ¿no? Entonces, podemos ver a personas que buscan constantemente superarse, pero de una forma disfuncional. Creemos justo que tenemos que convertirnos en este rol de cuidadora, de resolver, de ser siempre perfecta, ¿no? Entonces puede ser ese uno de los caminos. El encontrar la validación. Exactamente, a través de lo que yo puedo ofrecerles a los demás, ¿no? Porque quizá con mamá lo vivimos así, de que, bueno, lo que tú logras, lo que tú haces por mí, eso va a definir el amor que yo voy a demostrarte, ¿no? Y el segundo caminito, Lore, lo que podemos observar es lo opuesto. De pronto son hijos que pueden tener un constante autosabotaje, Lore. Entonces, no me esfuerzo, no aplico a cierto trabajo, a cierta entrevista, no estudio lo que quería estudiar. Y entonces tenemos esta postura de no merezco amor porque no soy valiosa. Y como no soy valiosa, entonces nadie me va a querer, ¿sí? Wow. Podemos ver esos dos tipos de manifestaciones. O sea, finalmente son polos opuestos. Sí. Y en el caso de las personas que tú decías que constantemente se van tropezando, lo voy a decir así, en diferentes ámbitos de la vida, es porque no se sintieron valiosos, amados por mamá. Okay. Es uno de los... ¿Mi raya víctima o no es así? Tú dime. Puede manifestarse de esa forma, Lore. La verdad siempre me gusta aclarar que pues cada caso es diferente, claro. Todos los factores pues bueno son demasiados, pero sí es algo que podemos ver continuamente, este sabotaje, esta exigencia, esta vulnerabilidad constante porque en el núcleo familiar no se vivió realmente un amor genuino o constante. O sea, porque no fui suficiente para mamá en cuestión de amor. ¿Qué sí podemos hacer, Lisbeth? Yo lo decía hace un momento, en cualquier ámbito de la vida, en cualquier situación, como madre que se encuentre, como hijos también que nos encontramos, ¿qué sí podemos hacer? Pues bueno, va a ser muy importante, Lore, primero entender que pues justamente no tener un vínculo sano con mamá, pues va a tener muchas secuelas como las hemos estado compartiendo hoy. Nada va a sustituir la psicoterapia, pero cosas que tenemos que trabajar es justamente entender las limitaciones que tienen nuestras madres, entender que quizá no va a ser la mamá que tú idealizaste o que tú querías. Decimos en psicoterapia que es vivir el duelo materno, aceptar que no tenemos esa madre, pero podemos construir un vínculo diferente ahora desde la adultez, ¿sí? Cambiar los mensajes negativos también. Esos mensajes negativos que fuimos aprendiendo es muy importante modificarlos y pues prestarle mucha atención a cómo nos estamos relacionando con los demás, conectar más con nosotros mismos. Y si ya eres mamá y tuviste una mamá con estas limitaciones, pues también identificar qué rasgos aprendimos para poderlo trabajar y no replicar esto con nuestros hijos. Claro, porque entonces estamos justo en el momento en el que podemos hacer la gran diferencia y evitar que nuestras futuras generaciones se sientan de la misma manera. Me gustó muchísimo lo que tú decías, dejar de culpar, dejar de justificar también y sobre todo mantener ese lazo tan importante que es con mamá. Fíjate, Lisbeth, que hay una parte que a mí me gusta mucho cuando decimos, hizo lo mejor que pudo con lo que sabía en ese momento y con las herramientas con las que contaba. Entonces, si podemos partir de ahí, podemos quizá también resignificar. Así es, aceptando justamente eso, pero trabajando con lo que no se tuvo, ¿sí? Claro. Es como aceptar, hizo lo que pudo con las herramientas que tenía, ahora me toca a mí hacerme cargo de eso que hizo falta. Qué bonito. O sea que sí hay trabajo que hacer definitivamente. Lisbeth Zazueta, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Vida en Equilibrio. Por supuesto, más temas que tratar y hoy una tarea muy importante, tú lo dijiste al principio, es dejar de lastimarnos
juzgarnos también. Así es. Y encontrar el cómo sí podemos entonces fortalecer ese lazo tan importante, la figura materna. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y bueno, vamos entonces, le preparamos lo siguiente. En la actualidad hay mucho interés por las dietas saludables, sin embargo, hay también mucha información basada en mitos y creencias irracionales. Las dietas mágicas son un problema en la nutrición de las sociedades industrializadas. Por eso, no es tan tarde para revisar algunos conceptos y evitar un grave problema de salud por caer en mitos y falacias. Por ejemplo, la dieta cero. Esta dieta hipocalórica extrema sería en la que, como su nombre lo indica, no hay que comer nada. Podría considerarse como un método verdaderamente heroico para perder peso y puede resultar peligroso e inclusive mortal como consecuencia de pérdidas proteicas y de electrolitos. O las llamadas dietas excluyentes, donde excluir un nutriente puede más bien ocasionar graves problemas de salud. Una muestra, las dietas cetogénicas, que son ricas en grasas, que consisten en reducir al máximo el consumo de hidratos de carbono, pero sin marcar ninguna limitación sobre lípidos y proteínas, que a la larga afectan irreversiblemente el hígado. O las dietas disociativas, donde la idea fundamental es evitar las mezclas de lípidos e hidratos de carbono, eliminando todos aquellos alimentos que en su composición tengan estos dos macronutrientes. Prohíbe el azúcar, el pan, las papas, las pastas y el arroz, que tienen una función importante en la proveeduría de energía para el cuerpo. En fin, así es que, para conseguir la mejor y más sana dieta, es mejor ir con el nutriólogo. Gracias por continuar con nosotros en Vida en Equilibrio. Recuerda que a donde vaya nos lleva, a través de www.jaliscotv.com. Más invitados, más especialistas en el estudio. Ella es Dalia Muñoz, doctora, especialista, cirugía general y laparoscópica. Laparoscópica, Lore, sí. Lo dije bien, doctora. Por supuesto que lo decimos muy así en general y demás, pero bueno. Mucho que aprender, porque hoy uno de los temas es la hernia. Y de repente nos viene a la mente la hernia discal, que también la conocemos. En este caso vamos a hablar de la hernia abdominal. Así es. ¿Qué es una hernia abdominal, doctora Dani? Muchas gracias, Lore. Mira, una hernia abdominal es un defecto en tu pared. La pared abdominal consiste en varias capitas. Esas capas, entre ellas la que más conocemos, pues es la piel y adentro el músculo. Ajá. El músculo está como forrado por dos vainas, se le llaman así tal cual. Si esas vainas se abren o hay algún hoyito o algún defecto, ahí es donde se produce una hernia y ahí es donde pueden haber ya ciertas complicaciones por la misma hernia. La explicación está muy padre, pero ¿qué es lo que lo provoca? Ok. Sobre todo, hay una enfermedad ya de base que se está estudiando y se conoce que se llama un problema de colágeno. Hay pacientes o hay personas que tienen como cierta mayor elasticidad en su cuerpo y pueden hacer que orificios que de alguna manera son naturales se abran un poco más, como en la región inguinal o en el ombligo, que son las más comunes, son las hernias más comunes. Pero también en caso de que haya un aumento en el volumen, por ejemplo en el embarazo o esfuerzos importantes que hagas con la pared abdominal, también puede haber desgarros y eso puede condicionar una hernia. Uh-huh. Y es muy común, o quizá usted también allá en casa, quizá lo vemos, ¿no? En el caso de hacer ejercicio, de levantar peso extremo, exacto, sin el debido cuidado, así de repente es, en la casa que ahí andamos levantando cosas porque no hay nadie más que nos ayude. Así hay que tener mucho cuidado, esto es real. En mis tiempos se decía que había que fajarse. Sí. ¿Qué dices, doctora? En realidad no nos ayuda mucho la faja, o sea, ya es un esfuerzo que de todas maneras uno realiza con su pared abdominal. Sí nos sirve sobre todo prevenirla con tonificación del abdomen, o sea, el ejercicio, mantener los músculos del abdomen lo más fuertes y tonificados posibles. Eso obviamente pues es con ejercicio, pero sobre todo sí evitar hacer esfuerzos mayores o cargar cosas de manera inadecuada
adecuada o mayores a lo que es el peso normal que nosotros deberíamos de cargar, que son 25, 30 kilos cuando mucho. O sea, 25, 30 kilos en general. Cuando mucho, exactamente. Y hablamos de género, mujeres, hombres. Mujeres, hombres es por igual. Obviamente sí, los hombres tienen un poquito más de fuerza, pero la resistencia de nuestra pared abdominal es similar en hombres y en mujeres. O sea, olvidémonos de cargar los garrafones, por Dios, sí, ¿no? Que es lo primero que me viene a la mente. No importa, hay muchas otras opciones para poder tomar el agua sin necesidad de cargar un garrafón. Sí, exactamente. Y cuidar mucho las maneras y las posturas para poderlo realizar. Y aún así, de todas maneras, hay pacientes o hay personas que con o sin hacer ningún esfuerzo pueden presentar algún tipo de hernia. Ajá, justamente por lo que tú decías, ¿verdad? La condición del colágeno. Exacto. Y demás. A ver, de repente se pueden manifestar, pueden no manifestarse. ¿Me platicas de todo esto? ¿Cómo podemos identificar si tenemos una hernia abdominal y todo lo que se puede hacer? Sí, claro. Hacemos una pausa, es uno de los temas de hoy, así es que quédese con nosotros. Ahorita regresamos a Vida en Equilibrio. La doctora Dania Muñoz, hoy en Vida en Equilibrio, que estamos hablando de la hernia abdominal. Doctora, nos quedábamos en cómo podemos identificar, cuáles son los síntomas. Principalmente lo que la mayoría de las personas sienten o refieren en su cuerpo son bolitas como tal. Sobre todo en la pared abdominal de la región anterior, cerca del ombligo o en el ombligo, en la región inguinal, que son las zonas más comunes, en las dos zonas de la región inguinal. Lo primero que sienten son bolitas o como que algo sale o protruye de su abdomen. O sea, no precisamente se sienten y en otros casos sí son visuales. Sí, en muchos casos cuando van creciendo o cuando la persona es muy delgada se notan mucho más fácilmente, los ves simplemente de pie y se nota cierta como protuberancia en su abdomen, ahí probablemente pueda ser una hernia. ¿Avisa, doctora, además de visual o al tacto? Sí, puede avisar con dolor. Normalmente, obviamente, el umbral de cada persona sí es distinto, pero sí hay personas que, aunque sea una hernia muy pequeña, pueden tener cierto dolor porque ahí el contenido de la hernia pues es la grasa abdominal, o sea, la grasita que tenemos nosotros adentro del abdomen o parte de algún órgano o algún intestino sale por la hernia, ahí es cuando puede provocar dolor y molestias, aunque no la sientan. Normalmente vienen en conjunto la sensación, la bolita y el dolor, pero puede que nada más tengan el dolor y no saben en realidad por qué proviene ese dolor. Que de repente complicado, ¿no? Cuando escuchamos el dolor abdominal, pero no se ve una bolita, no se ve una protuberancia y demás. Entonces, ¿cómo identificarlo? Por eso es tan importante acudir con el doctor. Siempre cualquier caso de dolor o molestia en la pared abdominal o en la zona del abdomen, siempre todos los médicos te van a decir que es importante que vayas y te revises. Ya el médico o el especialista te dirá si es necesario a lo mejor hacer algún estudio, mandar a hacer una tomografía, un ultrasonido, dependiendo del caso, si es que no se lograra palpar algo, pero siempre es necesario que acudan a un especialista en el momento en el que sientan alguna alarma, algún dato de alarma, como es el dolor principalmente. Abdomen y también en ingle. Y en ingle. Importante. Sí. ¿Cuál es el tratamiento una vez que, bueno, pues ya se presenta esta condición de salud y ya se diagnostica una hernia abdominal? Todas las hernias, todas son quirúrgicas. Desde que se hace el diagnóstico, porque es un defecto como tal, es algo mecánico. Es un hoyito por donde sale grasita o puede salir algún órgano, alguna parte del intestino. Entonces, desde que son pequeñas, para evitar que crezcan o para evitar que se compliquen, las hernias son quirúrgicas siempre. Y en el caso ahora, lo que ya sé, por todos los conocimientos que se tienen acerca de la pared abdominal, se sabe que se tiene que poner una malla. Ajá, es sí o sí, vaya, no hay forma de librarse de la cirugía. ¿Qué sucede si alguien no lo nota, pasa el tiempo, va creciendo, desidia, miedo? Digo, podríamos decir muchas cosas más. Sí, claro. Sobre todo el que el órgano o lo que protruyas a través de la hernia se quede atrapado. Esa es la mayor urgencia. Normalmente hay un jueguito entre que entra y sale algo, lo pueden medio volver a meter y ya no tiene
tienen problemas, pero si en algún esfuerzo o algo sale una mayor cantidad, se queda atrapada y ya no le llega una buena irrigación sanguínea, a lo que sea, se estrangula y ahí sí es una urgencia inminente. Entonces, definitivamente, como en todo, tenemos que estar muy atentos de lo que sucede en nuestro cuerpo. Sí. El cuerpo siempre nos está hablando. Sí. Y en este caso de la hernia abdominal, que es el tema que estamos tocando esta mañana, entonces, sí se siente, o así lo voy a decir, o sí se nota. O sí se nota, ajá. Sí, normalmente sí. ¿Acompañado de un dolor? Sí, de dolor sobre todo, y la sensación de la bolita o la sensación del nódulo y sobre todo que esos en ocasiones pueden aparecer y desaparecer porque lo que tiene en el contenido de esa hernia entra y sale. O sea, podríamos decir lo tenía y ayer no lo tenía. Entonces, razón de más definitivamente para evitar que crezca y que la complicación, bueno, pues definitivamente nos lleve a otra situación que no queremos ver. Sí. Por último, recomendaciones. Ya decía la doctora, hay que evitar cargar cosas pesadas. ¿Hay algo más, doctora? Sí, en realidad siempre tener mucha... Se le llama higiene de alguna manera con la manera en la que cargamos o en la que hacemos esfuerzo abdominal y obviamente pues tener mayor tonificación en nuestra pared abdominal nos va también a prevenir que tengamos este tipo de enfermedades con ejercicio, sobre todo con ejercicio y no aumentando el peso. Las famosas abdominales. Sí. Que incluso ya podemos hacerlas hasta sentados, ¿no? Así es. Entonces, está todavía más fácil para fortalecer. Sí, para fortalecer la pared abdominal. Así es. Muchas gracias, la doctora Dania Muñoz, esta mañana con nosotros. Hay que estar atentos de todo lo que nos sucede. Vamos a hacer ejercicio con Emi Aguayo, así es que adelante. Gracias, doctora, nos vemos pronto. Gracias, Lore, gracias. Y bueno, continuamos con este bloque. Bien, vamos a volver al piso como estábamos hace un momento. Estábamos acostaditos boca abajo y estábamos buscando como ligeras torsiones de la espalda baja sin involucrar tanto, digamos que el abdomen o las costillas en la torsión, pero sí en el estiramiento. Ahora, fíjate bien, ¿sí? Vamos a volver nuevamente, eleva tu pierna derecha, vamos a llevarla hacia el lado izquierdo, pero ahora vas a acompañar tu cabeza como si voltearas a ver tu pie que está recto aún bien y vas a regresar. Ahora vas a estirar toda tu columna vertebral hasta el cuello. Se siente delicioso. Entonces cambiamos de lado, mismo principio, volteo y veo hasta atrás y regreso. Cambio nuevamente de lado, volteo, veo hasta atrás. Eso es, y vuelvo. Vamos una vez más, volteo y veo hasta atrás. Y regreso. Y vamos por esta última vez, bien. Así que voltea hasta atrás. Y regresa. Bien. Y vuelve. Y entonces, ahí en donde te encuentras, deja despacito, palmas de las manos a la altura de tu pecho. Inhala yendo a una ligerita cobra. Eso es, y esta vez vamos a descansar en perro boca abajo, ¿bien? Así que deja tus deditos de los pies, flexiona un poquito las rodillas y vamos a ir hacia atrás. Perfecto. Mete las costillas, empújate. Despacio regresa tus dos rodillas al piso y volvemos a gato vaca. Así que inhalo arriba. Exhalo al ombligo. 2 más, inhalo arriba, exhalo al ombligo y vamos por una última vez, inhalamos arriba y exhalamos al ombligo. Regresa neutralizando nuevamente al frente, vamos a dejar nuestros dedos de los pies y vamos a elevar el torso. Una buena prueba de que tu espalda está sana es que puedes doblar perfectamente los dedos de los pies. Vamos a poner la mano derecha en el talón derecho, los dedos giran viendo hacia la planta del pie. Vamos a poner la mano izquierda igualito en el talón izquierdo y vamos a abrir muchísimo la garganta mientras abrimos el pecho. Contamos 5 segundos, presiona glúteos, 4, empújate más si quieres, 3, otro poquito, muy bien, hombros atrás, 2. Súper bien. Para regresar, cambia tus manos hacia las caderas. Lo último que subes tu cabeza, vuelve despacio apretando el ombligo. De aquí de donde te encuentras, baja nuevamente a esta posición de bebé. Muy bien, y camina tus manos hacia adelante para que te puedas estirar un poco más.
En esa respiración, camina tus manos un pasito al frente nuevamente. Y regresando despacio otra vez, vamos por la misma posición, solo que un poquito más profundo, ¿sí? Entonces dejas nuevamente tus rodillas, pero esta vez cambias a tus empeines, ¿ok? Vas a dejar tus dos empeines, es decir, no vas a doblar tus dedos de los pies, te quedas sobre los empeines. Bajamos palma de la mano derecha, mismo principio, dedos de la mano ven hacia atrás. Vamos a dejar palma de la mano izquierda, mismo principio, dedos de las manos ven hacia atrás. Y te empujas, contamos. 1, 2, ve un poco más atrás. 3, abre más el pecho, el plexo, ¿verdad? El ombligo. 2. Y para regresar, ya sabes, ponemos manos en la cintura. Empujamos un poquito. Lo último que sube es tu cabeza. Recuerda que la cabeza y la cadera es lo más pesado de tu cuerpo, así que sube despacio y vuelve nuevamente a bebé. Bien, almohadita con las manos esta vez, no te forces más. Solo baja tu frente sobre tus manos. 3 segundos. Perfecto, vamos a volver despacito, mirada hacia adelante, 2 palmas de las manos y pues haz pequeños círculos con la cadera solo para relajarnos y pues recordar, ¿no? Como que esté todo bien. Perfecto, vamos a cambiar al otro lado igualito, circulitos, circulitos, muy bien. Y si tienes aún un poquito más de energía y quieres estirarte, por último vamos a poner rodilla izquierda en medio de las manos y pierna derecha va a ir hacia atrás. Aleja un poco la rodilla izquierda de la mano derecha, es decir, llévala como más hacia su lugar, hacia el lado izquierdo, y si quieres baja un poco el torso. Si bajaste el torso y eso se siente bien, felicidades, tu espalda está perfecta. Para cambiar, vamos a inhalar muy profundo. Bien, ponemos palmas de las manos y una vez que tienes tus palmas de las manos, activa el dedo de tu pie atrás, bien, y entra en perro boca abajo para que tengas una bonita salida. Empújate y ahora lleva tu rodilla derecha en medio de las manos. Vamos a inclinarla mucho más hacia la mano derecha esta vez y si todo marcha bien y se siente bien, vamos a poner los antebrazos en el piso. Entonces justo ahí respiramos. Muy bien, vamos a inhalar profundo y exhalamos profundo. Eso es, y para salir, 2 palmas de las manos a la altura de los hombros. Inhala muy despacio, activa los dedos de tu pie atrás y cambiamos a perro boca abajo. Nuevamente, meto costillas, saco glúteos, barbilla ligeramente al pecho, me estiro. Y regreso muy despacio, 2 rodillas. Y muy despacio vamos a juntar las rodillas. ¿Sí? Vamos a cruzar nuestras pantorrillas y vamos a volver despacito hacia el centro. Yo voy a cruzar lo mejor que pueda mis 2 piernas. Estoy como muy acostumbrada a hacer lotos. Para mí es más fácil subir las piernas hacia las ingles. Una vez que estás aquí, por favor, simplemente haz pequeños movimientos hacia un lado y hacia el otro. Bien, ya solo como un motivo de relajación. Eso es, vamos por un par más a cada lado. Eso es, cambia al otro lado igual. Perfecto. Y cuando te sientas listo, baja tus 2 manos. Y regresa despacio tus manitas hacia el centro de tu pecho. Y recuerda que tu espalda baja es tu soporte, ¿sí? Así que trata de mantenerla lo más sana posible. Y muchísimas gracias por vernos. Mi nombre es Emi Aguayo y estoy en todas las redes sociales. Me encanta recibir sus mensajes y pues nada, nos vemos en el siguiente programa. Gracias, Emi Aguayo, por la práctica del día de hoy. Y así es como estamos llegando al final de Vida en Equilibrio. La invitación para que se quede en compañía de la señal de Jalisco TV. Mi nombre es Lorena Saavedra y recuerde, tenemos una cita en Vida en Equilibrio.